¿Qué tal, hermanos? Ya estamos a miércoles 3 de febrero, estamos llegando a la mitad de esta cuarta semana de tiempo ordinario y les doy la bienvenida a este momento en el que vamos a meditar la palabra de Dios. Soy su amigo y su hermano, el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente en la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Hace tiempo leí una historia pequeña que creo que ya se las he contado, una anécdota de Santa Teresa de Jesús, que comenta que cuando iba en su borriquito hacia su casa, hacia el monasterio, se cae y cae en un charco de lodo. Entonces que cuando se levanta, toda llena de lodo, voltea y le dice al Señor: Señor, ¿no encontraste un mejor lugar para tirarme más que este charco de lodo? Y que escucha una voz del Señor que le dice: es que así trato yo a mis amigos. Y entonces Teresa le dice: con razón, casi no tienes amigos. Esta historia no sé si pues les parezca simpática, les parezca extraña, porque pues uno puede decir: ¿cómo es que Dios, cómo Jesús dice es que así yo trato a mis amigos? Bueno, es un misterio, pero miren, hoy en esta carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 4 al 7 y 11 al 15, nos da algo de luz. Jesús, aquí el autor de la carta a los Hebreos, se remonta al pasaje de Proverbios, capítulo 3, versículos del 11 al 12, que dice: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Fíjense, aquí quizás está algo de lo que decía. Dice: soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos, y qué padre hay que no corrija a sus hijos. Qué interesante, porque los que somos padres de familia sabemos que alguna vez hemos tenido que corregir a nuestros hijos, no solamente con regaños, a lo mejor algunas veces con algún golpe. Nunca, a los hijos nunca se les debe de golpear como una manera de desahogar o como una manera de castigo, que les duela y que cause un daño fuerte en ellos. A los hijos se les debe dar la misma palabra de Dios, dice, con la vara, cuando sea necesario para poder enderezar su camino. Entonces, aquí el Señor, la carta a los Hebreos nos remonta a este pasaje. Y dice al principio, dice: ustedes todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió a ustedes. Ya nos decía la vez pasada: hagan memoria de cómo han pasado, han sufrido cosas y han salido adelante. Y aún a lo mejor faltan cosas más difíciles que vivir. Pero claro, como aquí mismo dice, es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. Cuando nuestro Padre nos regaña y nos corrige o nos golpea para corregirnos, pues por supuesto que no nos da alegría, más bien nos da tristeza. Pero hoy, por ejemplo, yo, si me remonto al pasado y recuerdo las correcciones que mi padre hizo conmigo, le doy gracias por haberlo hecho, porque eso es lo que ha hecho el hombre que soy ahora. Quizás si no me hubiera corregido, si él por no dañarme o por no decirme nada me deja, a lo mejor ahorita sería un delincuente o no sé, no, sería una persona diferente. Pero también por eso dice aquí muy interesante. Dice: por eso robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. ¿Cómo se pueden robustecer? Fíjense, aunque parezca contradictorio. Robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. De rodillas ante el Señor y con las manos levantadas al cielo, en oración y en contacto con el Señor nuestro Dios, fortalecemos nuestro espíritu, fortalecemos nuestro cuerpo. Y de esa manera podemos entonces recoger los frutos de lo que el Señor quiere para nosotros. Ese es el mensaje, que parece un poquito difícil, pero yo creo que si lo entendemos con los ojos de la fe, pues podemos tenerlo un poquito claro. En el Evangelio volvemos hoy a Marcos, después de ayer en la pausa que tuvimos con Lucas. Hoy volvemos a Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y nos narra un pasaje muy interesante, porque Jesús va a su tierra. Jesús va, ahora a predicar al lugar donde están sus vecinos, sus amigos, sus parientes, personas que los conocen. Y uno quisiera pensar como hoy, quizá, si yo voy a dar una plática en algún lugar donde hay gente que me conozca, o fíjense, por ejemplo, si yo voy a otro lugar donde no me conozcan y llevo gente de mi familia que estén ahí y me aplauden, van a decir la gente: mira, hasta trajo porra. ¿Por qué? Porque hay gente que me conoce y que va a echarme porras allá. Pero aquí fue algo diferente. Jesús está predicando
en un lugar donde toda la gente lo conoció desde niño, donde lo vieron crecer, quizá lo vieron hacer travesuras, quizá lo vieron juguetear. Y entonces por eso, a pesar de que se admiraban, dice aquí, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de etcétera, etcétera? O sea, les extrañaba que una persona tan conocida para ellos pueda ser alguien hacer y decir las cosas que Jesús hacía y decía. Nosotros siempre le damos más crédito a la gente de fuera que a la gente de nuestra propia familia. Dice por eso Jesús que nadie es profeta en su tierra. Debemos de nosotros saber reconocer a las personas cuando hablan en el nombre de Dios, y no porque sea un vecino, no porque sea un amigo, no porque yo lo vi mal, ahora voy a desacreditarlo por lo que fue su pasado. Yo tengo que ver su presente. Y aquí a Jesús, pues no le veían, como que ellos esperaban algo extraordinario, algo grandioso. Y eso es lo que nos pasa también con los milagros. Me llama mucho la atención que dice aquí muy interesante, dice, ya no pudo hacer allí ningún milagro. O sea, pero fíjense, dice, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. O sea, nosotros hoy en día queremos que con la pandemia el Señor haga el milagro y la quite así de volada. El Señor permite la corrección porque sabe que es para nuestro bien. ¿Acaso Él no puede quitar la pandemia de un momento para otro? Claro que puede. ¿Acaso el Señor no puede evitarte el dolor que tú estás sufriendo ahorita? Claro que puede. Pero a veces es necesario que pasemos por esas situaciones porque esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas que nos han ayudado a crecer en nuestra familia, que nos han ayudado a crecer en la espiritualidad. A otros lamentablemente los ha hundido más porque no han sabido abrirse al amor de Dios. Pero sin embargo, aquí Jesús nos enseña que si quieres ver un milagro, mírate al espejo. Estás con vida. Mira a tu familia, mira a tu esposa, mira a tus hijos. Mira todo lo que acontece a tu alrededor. Mira cómo mucha gente está de pie a pesar de esta pandemia. Y cuando decimos, mira, es que muchos se han muerto. Claro, porque mucha gente no se ha cuidado, porque mucha gente le ha tocado ya esta enfermedad y le ha tocado ya partir al cielo. No sabemos cómo son los designios de Dios. Pero si tú ves las estadísticas, pues a lo mejor nos engañan porque si bien son más de 7,000 muertos los que hemos tenido en Nuevo León, pero son más de 100,000 los que se han salvado, los que se han curado. O sea, es mucha más la gente que se cura que la que se muere, pero eso no nos debe hacer relajarnos y decir, entonces quiere decir que estamos bien. No, este dolor, esta pandemia nos debe de enseñar a sacar lo mejor de nosotros para que juntos poder corregirnos. Y entonces no esperar que el milagro sea la sanación, porque dice aquí, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, pero no hizo ningún milagro. O sea, para el Señor eso no es un milagro. El milagro es que aún con la muerte de un ser querido tuyo, tú te levantes. Tú te levantes y estés de pie con la firme certeza de que esa persona está en un mejor lugar, que esa fe te está fortaleciendo. Ese es el milagro de la fe que no te deja hundir ni en los peores momentos porque sabes que Dios está contigo. Por eso dice que estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente y luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. O sea, ojalá que el Señor no se extrañe de nuestra incredulidad, que el Señor más bien vea en nosotros, como dijo con el centurión, no ha visto ni en ningún israelita una fe tan grande como este centurión. O como la mujer, también la mamá que decía, hasta los perritos comen las migajas de la comida de los amos. Y Jesús decía, esta mujer tiene una fe tan grande que se va a cumplir lo que ella quiere. Entonces, mi hermano, el dolor, la enfermedad, los problemas, las dificultades no son castigo de Dios, ni son algo malo. Ayer lo decía, es como ese fuego que tiene que quemar el acero para poder hacerlo moldeable. Es como esa lejía que le tienen que poner a la ropa para que quede limpia. Este fuego es del dolor y de la enfermedad nos puede purificar y nos puede limpiar si lo utilizas para el bien y si te dejas moldear por el amor de Dios. No hay padre que no corrija a sus hijos, aunque le duela corregirlos, porque un padre corrige porque desea lo mejor para ellos. Y Dios es el mejor de los padres. Dios permite que sucedan cosas que a veces creemos que es para nuestro mal,
pero sabemos que Dios nunca busca el mal para nosotros. Entonces tenemos que tener esa fe, esa certeza de que aunque las circunstancias nos digan otra cosa, Dios nos ama, Dios no nos deja solos y Dios nos levanta siempre de cualquier situación en la que estemos. Si clamamos y levantamos los brazos hacia Él y le decimos, Señor, ayúdame, no dejas que me hunda. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien y recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz.